Bien, estamos ahora con Mauricio Mulder, que está en una guerra de guerrillas con Pedro Cateriano. Eso va a poner como si fuéramos esto del Mobarev. No, bueno, viene a dos partes la cosa, ¿no? Y hemos hecho la crítica correspondiente al comienzo del programa, porque mostramos las dos posiciones y no. Ahora, digamos, claro, aquí lo malo de esto es que hay una. No tiene sentido una pelea entre nosotros. Es horrible, pues, porque eso, mientras el terrorismo mira desde el balcón entre la clase política, este tipo de contingencias. Pero lo único que nosotros pedimos a los ministros es que muestren resultados y menos locuacidad, porque no es con palabras que se les va a derrotar, es con hechos. Y necesitan tener buena coordinación con el Ministerio de Economía, que no se tiene. Ese sí podría ser un problema que atraviesa varios gobiernos. Y al mismo tiempo tener una estrategia, o sea, no improvisar cada día a ver qué pasa, sino tener una estrategia definida. El sector social por acá, el sector de inteligencia por acá, la policía por acá, o sea, todos caminando hacia un mismo punto. Eso es estrategia, eso no hay. Pero para eso, una condición básica es continuidad en el ministro, sí, tendría que permanecer el ministro. Cada 2 meses hay un nuevo ministro de defensa, eso claro. Tampoco podemos, y del interior. Eso es verdad, entonces, pero para que haya esa continuidad, el ministro no tiene que mostrar capacidad. Si es un inepto, entonces nunca va a haber continuidad. Ese es el tema. Entonces, y la verdad es que no pueden hacerse nombramientos políticos en el Ministerio de Defensa. Yo creo que hay que poner personas profesionales, una persona como Guibovich, cualquiera, o sea, que hayan tenido experiencia y conocimiento de este tema siempre. Cateriano se encontró con el Ministerio de Defensa, nunca en su vida había pensado que iba a trabajar ese tipo de temas. Bueno, pero entonces, está aprendiendo. Es un hombre capaz, inteligente, que puede... Sí, pero se necesita tener conocimientos más profundos de estas cosas. Él, cuando entró y lo pasmaron, ¿no? Fue al Congreso, dio una explicación sobre el tema de Chile, creyendo que nos iba a atarantar, nos iba a asustar, temas que ya conocemos de sobra desde hace bastante tiempo, y en realidad a él lo acababan de sorprender, ¿no? Entonces ahí se demostraba un poco eso, ¿no? Bien. Bueno, pero el tema de la conversación, el tema de la invitación era el asunto de las designaciones, que es una cosa en la que el Congreso está pues en déficit hace mucho tiempo, ¿no? Sí. No se termina de designar ya, había un plazo, me parece que vencía mañana o pasado mañana, para que la comisión especial encargada de estos nombramientos, de proponer los nombramientos, hiciera estas propuestas, y al parecer solo habría un cierto consenso aparente en el tema del defensor del pueblo, en lo demás no hay nada, ¿no? No hay nada. La verdad es que, bueno, el plazo todavía no vence, porque hay que calcularlo en función de los días de legislatura, no se puede calcular en días calendario, ¿no? Porque la verdad es que hemos sesionado pocas veces. Los miembros de la comisión, muchos son provincianos, no vienen, la semana de representación, sesionamos los días lunes, bueno, en fin, problemas de esa índole. Pero, primero que es complicado, pues somos 7 grupos, ¿no?, políticos. Y esto es una decisión política de consenso. Hay 6 casos que son los del Tribunal Constitucional, más el Defensor del Pueblo, que requieren 87 votos. Y además, pues como es una propuesta política y esto es un Congreso fraccionado, ¿sabe cuál es el problema, Jaime? Aquí se habla, por ejemplo, de los partidos políticos, etcétera. Pero ya en el Congreso casi no tenemos partidos políticos tampoco. Todos son independientes. Entonces, y en los mismos partidos va el vocero a la reunión y dice, bueno, eso lo tengo que ver con mi bancada, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de retraso, es porque no existe la cohesión partidaria que supone que el vocero es el responsable, bueno, sí, ¿cierto? Claro. Entonces, se han soltado nombres, se han puesto ahí distintos nombres. Yo creo que uno de los primeros principios que se ha aprobado es que si un grupo político hace una propuesta y la persona, digamos, reúne las condiciones básicas, ¿no?, en el sentido de que es honesto, no tiene ninguna condena, conoce derecho, ¿no?, y por poner el caso del Tribunal Constitucional, que es el más político, y tiene trayectoria, es conocido, el que haya sido proclive o haya estado con el fujimorismo, con el nacionalismo, no debe ser relevante. No. O sea, no puede haber vetos políticos. Un grupo no puede decir, no. Dice, no, porque ese ha sido fujimorista, no puede ser. Entonces nunca vamos a alcanzar consensos. De hecho, aquí lo que va a funcionar es el principio de lo que llamado de la repartija, ¿no es cierto? Es decir, sí, es una fea palabra, pero la política es negociación, también eso hay que entenderlo como un valor. El Perú ha querido de que el Congreso tenga 7, 8 grupos, que seamos fraccionados, que los partidos políticos no sean consistentes. Perfecto, y con esa realidad tenemos que trabajar. No es una repartija, pero es sí la necesidad de que el grupo político, pues esto no es un tema académico, se sienta cómodo de votar por una determinada persona, sabiendo de que hay un consenso político, ¿no? Bueno, aparentemente los fujimoristas están proponiendo a Rolando Sousa y Marcos Ibaceta. Sí. Ya.
los nacionalistas estarían proponiendo a Samuel Abad y Gorky González. Esto es para el TC, ¿no? Para ya, sí, pero ellos todavía no han, ellos han soltado varios nombres. En realidad, las únicas propuestas que yo he escuchado que son así, en ese sentido, firmes, que queremos esta, es la del fujimorismo. En el caso nuestro, nosotros hemos propuesto a Humberto Falla. Ahora, No, pero ustedes no tienen, pues, capacidad. Tenemos menos capacidad, pero capacidad tenemos, eso te lo garantizo. Por número. No, pero no es cuestión de número, es consenso. Todos los votos cuentan. En estas cosas no podemos soslayar a nadie, ¿no? Pero, ¿Acción Popular ha propuesto a Elías Mendoza o no lo sé? Es otra discusión, porque hay una propuesta que se puso en la mesa. La puse yo, porque tuve una conversación. Pero el representante de Acción Popular, que era Víctor Andrés, no estuvo muy entusiasta. Y ahora Víctor Andrés creo que se ha ido de viaje y su reemplazante es la congresista Verónica Mendoza, que pertenece al otro grupo de ese grupo. Entonces, lamentablemente todas esas cosas todavía... ¿Y Alianza por Gran Cambio está proponiendo a Domingo García Belaúnde, que sería, de todos los que veo, el único que realmente es constitucionalista, porque los demás ninguno es constitucionalista? Bueno, su nombre ha sido puesto desde el comienzo por distintos grupos, creo que generaría un amplio consenso. Pero... ¿Y por qué no se puede llegar a consensos en torno a constitucionalistas de verdad, personas de peso? Porque veo que los nombres que están acá... No todos quieren necesariamente tampoco, ¿no? O sea, el ser constitucionalista de peso no los lleva a querer ser miembros del Tribunal Constitucional, a querer pasar por la horca caudina de un parlamento que puede no darle los votos. Acuérdate que se han quedado, ese problema existe. Acuérdate que se han quedado algunos con 2, 3 votos y entonces... No, habría que ir con el consenso. Hay que ir con el consenso. Ahora, en el caso del Defensor del Pueblo que tú mencionas, ya hay un consenso casi, ¿no? Hay un grupo... Walter Gutiérrez. Alrededor de Walter Gutiérrez, el ex decano del Colegio de Abogados. O sea que la propuesta de Óscar Schiappapiedra... La propuso Perú Posible, pero no alcanzaría pues un consenso, ¿no? A Guido Lombardi también fue propuesto en determinado momento. Pero después no lo oficializaron en su propuesta, era una propuesta que venía del grupo de Alianza para el Gran Cambio, al final no terminó siendo oficializada y entonces el caso de Walter Gutiérrez, que es una propuesta digamos conjunta, nadie la apadrinó específicamente, es la que más ha suscitado cierto consenso, incluso hay un documento firmado por varios voceros. Esperemos que este jueves se pueda, por ejemplo, ese tema votar, ¿no? Y entonces ya resolveríamos el tema de defensoría y sería un poco más fácil avanzar en el resto, ¿no? Y en el caso del Banco Central de Reserva, donde ya hubo casi un nombramiento hace unos meses y finalmente quedó en nada, ¿eso es regresado casi a foja cero? No, en realidad ahí casi no había discusión porque nos hemos enfrascado más en la discusión del TC, ¿no? Lo del Banco Central tiene más facilidad y como es menos votos los que se necesitan, hay distintas propuestas, ¿no? Hay como 7 o 8 para 3 cargos. Nosotros propusimos a Arturo Seminario, que está ahí en el BOL, pero hay otros más, y la mayoría sí son gente que no tiene ningún tipo de proclividad política, ¿no? Son mucho más neutrales y economistas. En cambio, en el Tribunal Constitucional es más político, pues el Tribunal Constitucional muchas veces, aunque no deba ser así, ha hecho las veces una especie de Senado, ha revisado leyes, ha enmendado, entonces es mucho más político, su visión es mucho más política, entonces es mucho más delicado para el Parlamento poder decidir quiénes lo integren, ¿no? Bien, Mauricio Mulder ya nos ha ganado el tiempo, lamentablemente. Bueno, muchas gracias por no importa, de lo breve poco. Así es, de lo poco bueno. Bien, vamos a una pausa y regresamos.